mi iglesia. Me gusta esa palabra, mi iglesia. Número uno, la iglesia tiene una razón, que es poner las puertas del Hades en límites. La iglesia solo tiene razón de ser si le pone un límite a las puertas de la muerte en todos sus colores habidos y por haber. Esa es la iglesia. No esta lineal que cumple años o todas las que cumplimos años. No es la iglesia que tú ves, no es la iglesia que pintas ni la iglesia que arregla. Hay una iglesia lineal, hay una iglesia eterna a la espera de una generación lineal. Dígalo conmigo aunque parezca difícil. Así no es difícil para todos. Hay una iglesia eterna a la espera de una iglesia lineal que la interprete y la traiga a la realidad. Pregunto, ¿seremos nosotros? Hay 4 que sí. ¿Seremos nosotros? Yo soy un gran defensor de la iglesia local. Acabo de cumplir el jueves 53 años y todo lo he vivido adentro de la iglesia. Yo soy del clásico creyente que no tiene testimonio. Eso es uno de los traumas que arrastraba yo hasta hace unos años atrás. En la iglesia todos eran famosos los que contaban testimonio, así que yo crecí en la iglesia sin testimonio. Es más, escuché tantos pecados en la iglesia que hasta a veces quería tener uno para tener testimonio, ¿vio? No tenía testimonio. Así nos sentimos los que venimos de iglesias lineales, ¿eh? Es como que si vos no tenés una historia para contar, es como que Dios no está en tu vida. Claro, imagínense, yo a los 14 y 15 años escuchaba de un predicador que sabía traer mi pastor y que asaltaba trenes en Buenos Aires. Yo todo aprendí hasta cómo asaltar trenes en la iglesia, porque el hermano venía y contaba testimonio, cómo asaltaba trenes, cómo le robaba a los ancianos. Después yo cuando me volví a mi casa no sabía si predicarle el evangelio a los que subían al bus conmigo o robarle la cartera, porque a las dos cosas las había aprendido en el mismo sermón. ¿Te imagínese? Lo que yo percibo es que el ámbito espiritual de las ciudades y de las naciones que pisamos, por eso Jesús dijo, y el reino de los cielos se hace fuerte. En el ámbito espiritual siempre puja para dar a luz una generación que entienda lo que está sucediendo. Porque somos los hijos lo que posicionamos a la iglesia. ¿Ve? ¿Qué hubiese pasado si Pedro no hubiese tenido ese chispazo? Tú eres el Cristo. Ese es un momento puntual de inflexión en la vida y en la historia de la iglesia. Que alguien haya traído al Cristo y lo haya metido por encima del carpintero, por encima del bebé que había nacido en Nazaret. Siempre Dios, para manifestar una gloria mayor, necesita una generación que se salga de lo lineal, que se salga de su historieta, que se salga de sus testimonios. Yo quiero decirte algo, a muy poca gente le interesa tu testimonio. Porque los testimonios grabados en CD, en todo lo que usted quiera, no están cambiando al mundo. O sea, cuando algo no cambió al mundo en 20 siglos, hay que cambiarlo. Hermano, te quiero contar mi testimonio, imagínese. Una de las cosas que tenemos que definir es, ¿yo voy a ser parte de una vida cristiana lineal o voy a vivir para que mientras que no puedo evitar el juez inapelable del tiempo? Sumo días, sumo horas, sumo tiempo. La hoja del calendario van cayendo, pero mi éxito no será la suma de años en una iglesia, sino cuánto de Cristo y de esa iglesia que está en el ámbito de la eternidad de Dios, yo la puedo traer a la vida real. Esa es la razón de mi existencia.
La vida lineal de la iglesia está llena de dogmas y está bien y hacen falta. En la vida lineal hacen falta libros, hacen falta Biblias, hace falta leer la palabra, hace falta cantar, hace falta estar en un auditorio como esto. La iglesia lineal necesita todo lo que hacemos y todo lo que se nos ocurra. Está bárbaro. Pero si la iglesia lineal no respira, no se cachetea por la verdad del sistema en el que vivimos, porque la verdad, escuche bien, la verdad que va a transformar al mundo no está allá adelante ni está allí atrás, está a tu costado, está en la habitación de Dios, está en la eternidad de Dios. Es por eso que nosotros vamos a echar mano en esta generación de personas que yo estoy viendo a dónde me congrego, las eternas disputas lineales que no producen ningún cambio. Si tú no traes a Dios acá, tampoco lo vas a traer a Dios a la escena en ningún lugar del mundo. Lo importante es que esta palabra se nos revele a nuestra vida. Hay un mundo eterno, entre paréntesis y con la pausa puesta. Mire, señores, la iglesia de Apocalipsis es una iglesia que usted y yo tenemos que reconocer. Pese a que tuvieron apóstoles. Mire, la iglesia de Apocalipsis no tenía apóstoles, tenía ángeles, que es una migración mayor de una revelación mayor de apóstoles. Y aún teniendo ángeles, la iglesia termina retada, desafiada, termina con un montón, con un examen de sangre que no es bueno, tiene el colesterol alto, está con el ácido úrico medio bají, está con diabetes, está con un montón de problemas serios la iglesia de Apocalipsis. Entonces Dios ha puesto una entre comillas, Dios le ha puesto la pausa a la iglesia eterna, porque la iglesia eterna no se va a manifestar con una iglesia histórica, sino con una generación. Por eso fue un pescador, por eso no fue un sacerdote, por eso no fue en la sinagoga, fue en la Galilea de los gentiles, lejos del templo, a donde Dios echó mano de un hombre que tuvo un chispazo de revelación y pudo traer al Cristo de la eternidad y confesarlo en medio de los hombres. A partir de ese día, toda la historia de la humanidad cambió. La iglesia tiene un dueño, la iglesia tiene una razón de ser, la iglesia no es ambigua. Jesús nunca dijo: yo traeré a la iglesia a la tierra y mi iglesia va a ser tan lindo los momentos que van a pasar en ella, no sabe. Usted cuando entre va a sentir mi presencia. No, Jesús no dijo eso. Jesús no fue ambiguo. De allí viene la palabra Sión. Sión significa sin ambigüedad. Por eso David subía al monte de Sión, porque Sión significa el lugar a donde no hay ambigüedad. Si hay algo que Jesús no fue ambiguo. Jesús dijo: y la iglesia esta, mi iglesia, diga conmigo, la que está acá. Haga conmigo, a ver si me logra entender. Acá, con la derecha, porque si no se va a hacer una ensalada barro. Haga con la derecha acá. La iglesia, esta iglesia, la que está con pausa, la iglesia que es la iglesia que le va a poner freno a la muerte en la ciudad, la que le pone freno a la droga, la que le pone freno a la corrupción, la iglesia que le pone freno a la corrupción política. La iglesia, esa iglesia en muchos lugares del mundo está con la pausa puesta, pero esa pausa, ¿sabe quién la saca? Una generación que entiende que no es una iglesia lineal ni histórica la que va a activar a esa iglesia, sino una iglesia que se levanta con profética, con algunas características que si hacemos tiempo la vamos a ver, porque es probable traer la iglesia eterna, la iglesia que estaba en la mente de Cristo, traerla a nuestros días. Ese es el desafío de la iglesia. La iglesia tiene un dueño, la iglesia tiene una razón de ser, la iglesia tiene un producto clave. Diga conmigo: revelación. Y número 4, la iglesia tiene un elemento claro. La iglesia se revela fuera de los ámbitos de la religión o de la religiosidad. Por eso dice que no es un dato menor que Mateo diga que Jesús se lo llevó a Galilea de los gentiles. ¿Sabe qué significa eso? Que Jerusalén estaba en la Quiaca y Jesús se lo llevó, por decirlo de una manera figurada, se lo llevó a Ushuaia. ¿Por qué? Porque Dios nunca va a revelar una verdad eterna a donde hay un ámbito religioso. Nunca. Porque imagínense que Jesús le pregunte a los discípulos: ¿quién dice la gente que yo soy? Y están ahí en Jerusalén al lado de la puerta del templo. Al primero que diga: tú eres Él, ya la cabeza está rodando por la tierra. ¿Por qué? Porque la revelación no puede nunca ser dada
en un ámbito a donde abunda la religión. Entonces la iglesia tiene una razón de ser, la iglesia tiene un dueño, la iglesia tiene un producto que es la revelación y la iglesia tiene una mística eterna que es, se revela a donde los niveles de religiosidad bajan. Cuando una iglesia en una generación, no importa en qué lugar del mundo esté, comienza a trabajar sobre estos elementos, la vida de revelación se comienza a manifestar a través de sus miembros. Cada persona que está aquí, que ha recibido a Cristo como su Salvador, es destinatario de la revelación de Dios. La revelación de Dios no es para salir corriendo y escribir un libro. La revelación de Dios es esto, es la transportación de una verdad de Dios. Por eso cuando Eliseo y su acompañante estaban en la guerra, ¿cuál fue la oración de Eliseo? No le dijo a su criado, arriba ese ánimo, vamos hermano, vamos a cantar una canción, vamos en el nombre de Jesús. No, le dijo el Señor, Señor, muéstrale el mundo que este muchacho no vio. Ábrele los ojos. Y cuando el acompañante del profeta vio que alrededor de ellos estaban los ejércitos, esa vida real y espiritual hizo que comprendiera que esto que parecía una derrota segura se convirtiera en una victoria. Yo quiero decirle algo, la iglesia lineal, si sigue el ritmo que tiene para 2000 años más en la tierra. Pero la iglesia que a través de sus miembros se atreve a mirar y a entender por el Espíritu que no hay una vida solo lineal, sino que hay una vida paralela en Dios y que por la revelación vamos a echar mano de esa vida y vamos a traerla a la vida, a mi vida, a la vida de la familia, a la vida de la iglesia, a la vida de la ciudad. Lo que va a comenzar a suceder es que en 5 años vamos a ver las transformaciones que no hemos visto en toda la historia, porque la iglesia del primer siglo se desactivó, se desapareció. Que no digo con esto que no haya en la historia iglesias locales que hayan tenido grandes niveles de éxito, pero una cosa quiero decirle, esta vez no es una iglesia local, esta vez es el cuerpo de Cristo. Dios está activando a sus hijos en todo el mundo y hay gente que sin tener una gran teología están entendiendo como Pedro que el fundamento de la iglesia, una iglesia se hace fuerte cuando sus miembros comienzan a ver con los ojos del Espíritu, no aquello que pueden escribir en una agenda, sino ver con sus ojos aquello que Dios ya escribió de la eternidad para estos días. Es nuestra responsabilidad regalarle a nuestra iglesia nuestros ojos espirituales, ver y traer lo que Dios ya ha hecho para este tiempo y que yo no me puedo ir de esta tierra sin manifestar mi asignación y mi responsabilidad delante de Dios. Hermanos, usted no necesita estar de acuerdo con el mensaje, sencillamente es un mensaje de aniversario, no enfocado a la parte festiva porque no tengo derecho legal a eso, solo sumarme a sus alegrías, sino a la parte reflexiva, porque es la parte reflexiva la que de mí lo afecta a usted y la de usted me afecta a mí, porque ambos estamos orando por un país diferente. ¿Cuántos están orando por un país diferente? Pero no lo podemos ver linealmente como lo ven los políticos. Los políticos tienen una visión lineal, por eso quieren elecciones, reelecciones, más elecciones, recontra, reelecciones, porque la vida de ellos es lineal. La iglesia no puede entrar en una verdad lineal.